inició la grabación. Bye. Ok, entonces tú lo cortas cuando yo esté orando. Ok, está bien. Gracias, mi hermano. Ok. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Es un honor, un privilegio para mí estar una vez más con ustedes para ser un instrumento en las manos del Señor. En esta noche quiero compartir con ustedes un mensaje muy actual que tiene que ver con el discipulado. El discipulado, que es una condición que se obtiene o tiene su fundamento a través o por medio del mandato de la Gran Comisión. En Mateo 28:16, el Señor estableció lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De manera que, mis hermanos, la condición esencial para el discípulo es guardar todas las cosas. Así como la condición esencial para la salvación es creer, debemos de diferenciar la condición para el discipulado. Está llamado a guardar todas las cosas. Y es que muchas personas en el mundo se hacen llamar discípulos de Jesucristo, pero con sus vidas le niegan. Otros dicen ser discípulos de Jesús, pero no están dispuestos a guardar todas las cosas que Él ha enseñado. Por lo tanto, con sus hechos le niegan. Muchas religiones están formadas por supuestos discípulos de Cristo, pero realmente su paradigma no es Cristo, sino el pastor, un líder en la congregación, o tal vez un predicador famoso en la televisión o en las redes sociales. Quieren aparentar una vida de piedad y al mismo tiempo seguir siendo los guías de su propio destino. O sea, dejar al Señor fuera de sus decisiones. Otros, en cambio, se dicen ser discípulos del Padre, pero niegan al Hijo. La iglesia está formada por hombres redimidos por la sangre de Cristo, los cuales pasan a ser automáticamente discípulos en el momento de su conversión. Teniendo en cuenta lo antes indicado, yo me hago la pregunta y le hago la pregunta a ustedes también. ¿Soy yo? ¿Es usted un verdadero discípulo de Cristo? ¿Se corresponde mi vida? ¿Se corresponde tu vida con un verdadero discípulo? ¿Qué significa la palabra discípulo para ti? En la palabra de Dios, en los manuscritos originales, esta palabra o concepto se aplica a aquella persona que aprende a los pies del maestro, aquella que se sienta a los pies para aprender, pero no solo aprender, sino para practicar y poner por obra lo aprendido. Dado que estamos viviendo un tiempo en el que decir ser cristiano o discípulo de Cristo está de moda, para que nadie se llame engaño a sí mismo, se hace necesario destacar las cualidades que diferencian a un verdadero discípulo de uno falso, a uno que sigue a Cristo de uno más entre la multitud. Y es por ello que en el día de hoy te invito a buscar en Marcos para ver el enfoque del Señor con relación al concepto del discipulado. Vamos a Marcos capítulo 8, versículo 34. Reina Valera del 60 dice así: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Otra versión dice: si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le ha dado y seguirme.
En el contexto o en qué contexto el Señor da esta declaración. En primer lugar, el contexto inmediato de esta declaración lo vemos en los primeros versículos del capítulo 8, en el cual se da la famosa declaración de Pedro. En el versículo 27 al versículo 30 vemos la declaración de Pedro que ha trascendido las edades. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Pedro, tú eres el Cristo. En otro de los evangelios, en San Juan dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero él les mandó que no dijesen de esto de él a ninguno. De manera que en el contexto inmediato, lo primero que podemos destacar es que el discípulo reconoce a Cristo como su Señor. En segundo lugar, a partir del versículo 31 al 34, vemos la segunda parte del contexto en el cual se da la declaración. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y allí viene la declaración del verso 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. De manera que el segundo componente dentro del contexto de la declaración de Cristo es poner la mira en las cosas de arriba. Y allí viene esta tremenda declaración. Y es que para una persona en el primer siglo, cuando hablamos de la cruz, le estamos hablando de una de las muertes más humillantes, dolorosa, reservada para los mayores criminales. Era un medio de ejecución símbolo de vergüenza, ejecutado por los romanos que a su vez lo habían heredado de los persas. Sufrimiento y muerte. Ha de ser chocante esta declaración, interpretada por los discípulos tal vez desde el punto de vista humano. Y el Señor allí se está refiriendo, enfocándose a la parte espiritual de ellos. Tomar su cruz significa renunciar a uno mismo. Entrega absoluta es estar dispuesto a morir si es preciso, con tal de seguir a Cristo, con tal de seguir a su Señor. Si alguno que se hace llamar discípulo y se resiste a negarse a sí mismo, no puede ser tenido como verdadero discípulo. Jesús a menudo estuvo rodeado por multitudes, las cuales daban la impresión de estar comprometidos con él, pero la mayoría de sus seguidores estaban interesados solo en los beneficios. Y allí podemos abrir paréntesis y citar el ejemplo de Judas. Cerramos paréntesis, sin asumir ningún compromiso. Así como Cristo estuvo rodeado por multitudes, la iglesia de hoy día está repleta de personas que aparentan ser discípulos de Cristo, pero que con sus hechos muestran lo contrario. Y es aquí, amado hermano, que quiero iniciar a tocar contigo o a ver contigo 5 cualidades de un verdadero discípulo que la iglesia de hoy necesita identificar. En primer lugar, un verdadero discípulo es un convertido.
Cuando hablamos de la conversión, estamos hablando del nuevo nacimiento. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Inmediatamente el ser humano recibe a Cristo como Señor y Salvador, está en la capacidad de convertirse en un discípulo del Señor. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. La mayor de las tragedias en nuestras iglesias en la actualidad es cuando queremos convertir a inconverso en discípulo. O me explico. Cuando esperamos de ellos un comportamiento que su naturaleza no puede dar. Cuando servimos a Dios sin ser creyentes, nos conducimos al desastre porque estamos despreciando a Dios al darle más valor a las cosas. Muchos han llegado a creer que una persona puede ser cristiana sin ser como Cristo, un seguidor que no sigue. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Por qué? Porque voy a la iglesia, porque mi papá es pastor, porque tengo un amigo que tiene 30 años en la iglesia y me aconseja. Y allí podríamos hacer un listado de pretextos o de cosas por las cuales las personas podrían confundirse y creer que realmente son discípulos de Cristo. Un verdadero discípulo es una persona que ha nacido de nuevo, un convertido. Solo los convertidos pueden ser llamados discípulos del Señor. En segundo lugar, un verdadero discípulo está dispuesto a dejar morir el viejo hombre. Está dispuesto a renunciar a sí mismo. Jesús demanda un compromiso y entrega total. El Señor no nos quiere a media, no quiere nuestro tiempo a media, sino que espera de nosotros un compromiso, una entrega total. Hombres decididos a decirle no a este mundo, como expresa 1 de Juan 2:15, verso 17, versos 15 al 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo nos da una tremenda enseñanza con relación a lo que él pensaba acerca de Cristo. Dice Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. De manera que Pablo es un ejemplo de renuncia total y de entrega incondicional. Es un ejemplo de una persona que estuvo dispuesto a hacer morir el viejo hombre en su vida y permitir que la luz de Cristo reflejara hacia afuera. El Señor Jesús, durante su ministerio en la tierra, siempre se estuvo o se movía rodeado de muchas personas. En el capítulo 6 de Juan, inicia con la alimentación de los 5,000. Al otro día, luego de ese gran milagro, esas personas que habían sido beneficiadas con aquella comida fueron buscando al Señor. Y el Señor, de una manera directa, sincera y honesta, les dice, ustedes no vienen detrás de mí por lo que yo soy, estoy parafraseando, más bien vienen detrás del desayuno, venían detrás de la comida, del beneficio,
pero realmente no había un verdadero interés por convertirse en discípulo de Jesucristo. En Juan capítulo 6, versículos 58 al 66, dice así la palabra del Señor con relación a este tema. Este es el pan que descendió del cielo, con relación a Cristo, que es el sujeto aquí. No como vuestros padres, que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, presten atención, mis hermanos. Desde entonces, verso 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, Pedro estaba reconociendo que Cristo era lo que acababa de revelar, el verdadero pan que descendió del cielo. Y a pesar de la pregunta del Señor, su respuesta fue contundente. ¿A quién iremos? Es una pregunta que todo verdadero discípulo debe hacerse a menudo. En Gálatas 2:20, nosotros encontramos un versículo bastante conocido, pero que tiene un peso enorme a la hora de hablar del discipulado. Gálatas 2:20 dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a deshojar este verso. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, somos hechos partícipes de su crucifixión, de su victoria sobre el pecado y la muerte. Ya no vivo yo, dice el verso, mas Cristo vive en mí. Por tanto, el viejo hombre debe morir de inanición, de debilidad, por falta de alimento. Lamentablemente, mis hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, el viejo hombre está siendo alimentado de una manera macro. Le alimentamos al escuchar lo que no debemos escuchar. Le alimentamos al ver lo que no debemos ver. Le alimentamos al perder nuestro tiempo en cosas que no debemos dedicar tiempo. Le alimentamos cuando descuidamos las verdaderas cosas que son importantes para Dios. Le alimentamos cuando nos descuidamos del estudio de la palabra y de la comunión con el Señor. Le alimentamos de diversas maneras. Y si decimos ser discípulos, debemos recordar lo que dice este verso. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por tanto, el viejo hombre debe morir de inanición, o sea, por falta de alimento. Debe debilitarse hasta el punto de morir. Finalmente el verso, se entregó a sí mismo por mí. La mayor muestra de amor es no al pecado,
desechando toda inmundicia, es renunciar a la obra de la carne, sí, y decirle sí al fruto del Espíritu. Amados hermanos, el verdadero discípulo es aquel que está dispuesto a morir a sí mismo con tal de seguir a su Señor. Es aquel que está dispuesto a morir a sí mismo con tal de seguir a su Señor. En tercer lugar, una cualidad de un verdadero discípulo es que está comprometido de manera incondicional con su Señor. Ha hecho un compromiso primeramente de buscar el reino de Dios y su justicia. Ha hecho un compromiso con ser un buen administrador de las cosas del Señor. Ha hecho un compromiso sin esperar nada a cambio. La mayoría de las personas buscan y quieren los beneficios de Cristo, pero no están dispuestos a entregar nada. Los verdaderos discípulos en las iglesias son muy pocos. Muchos tienen una excusa para no asumir compromiso. En el libro de Mateo capítulo 8, versículo 19 y 22, Mateo 8, verso 19 al 22, vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Muchas excusas. El ser humano está lleno de excusas y cada día encuentra más y más excusas para no seguir a Cristo a la manera de Cristo. Y lo lamentable del caso es que aún dentro de las iglesias, muchos de los que nos llamamos decir discípulos, a veces actuamos de esta manera. Las falsas doctrinas que prometen una vida mejor atraen a quienes buscan los beneficios de Cristo, pero que no están dispuestos a dejar nada y permanecen indiferentes a Él. En Mateo 10, verso 34, verso 39, nosotros podemos leer de la manera siguiente. Dice el Señor, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa mía, la hallará. Cuando el Señor dice que no traigo paz sino espada, aunque el fin último del Evangelio es la paz, el resultado inmediato con frecuencia es el conflicto, la persecución, el martirio y la tensión familiar. Cuando un nuevo creyente, cuando una persona se convierte a Cristo y es el único creyente dentro de una familia, puede experimentar lo que el Señor aquí está afirmando. Cuando el Señor habla de aborrecer más, no está diciendo que debemos aborrecer a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestras esposas, sino que debemos amarlo a Él por encima de
todo lo demás. Esa es la esencia de este verso. En cuarto lugar, mis hermanos, un verdadero discípulo es aquel que practica el amor. Lo practica con sus hermanos. Juan 10:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Por lo tanto, debemos interesarnos por las necesidades del prójimo. Amor hacia los perdidos. Debemos hablar de Cristo. Debemos compartir el Evangelio con ellos. Debemos compartirlo en el entorno en el cual vivimos, en el trabajo, en las universidades. Y este es un gran reto que tiene sobre todo la juventud de este tiempo, donde decir ser cristiano es objeto de burla. Allí estamos llamados a dar testimonio y mostrar el amor por medio de la predicación del Evangelio. Y es que, amado hermano, el discípulo verdadero es aquel que muere al yo, es vivir para Cristo. Es morir al yo y es vivir para Cristo. Un quinto y último, o una quinta y última cualidad con relación a un verdadero creyente, es que un verdadero discípulo, es que el verdadero discípulo pone su devoción al Señor por encima del servicio. Es aquel que saca tiempo para estar a solas con Dios. Es aquel que no se mueve por reconocimiento. Es el que está dispuesto a servir en cualquier lugar sin aferrarse a nada. Es el que está dispuesto a abandonarlo todo por el Señor. Es aquel que imita a Cristo. Es el que está dispuesto a agotar un ciclo antes de pretender ocupar una posición. Resumiendo este punto, podemos establecer que un verdadero discípulo que pone a Cristo como el centro de su devoción por encima del servicio, siempre hallará espacio para tener una vida íntima con el Señor. Siempre hallará espacio para estudiar la palabra. Siempre hallará tiempo para escudriñar la palabra. Siempre hallará tiempo para trancar puertas, arrodillarse delante del Señor y derramarse en oración. Siempre hallará tiempo para pedir perdón. Siempre hallará tiempo para clamar al Señor en todas las circunstancias. Es aquel que está dispuesto a agotar el ciclo. Ese que quiere vivir una vida de devoción, poniendo a Cristo por encima del servicio, estará siempre dispuesto a agotar el ciclo. Y cuando hablo del ciclo, me gustaría que vayan conmigo al libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 18. Y veremos aquí al apóstol Pablo dando un recuento del inicio de su ministerio y el tiempo que pasó desde su preparación, desde su conversión, su preparación, hasta el tiempo que se dio a conocer a los demás discípulos y el tiempo en el cual inició de manera formal su ministerio. Gálatas capítulo 1, versículo 18, dice así la palabra del Señor. Luego de su conversión, Pablo dice, después pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Gálatas 2, verso 1. Después pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Qué podemos destacar de Pablo aquí? Primero,
estuvo dispuesto a agotar el ciclo de preparación. Y segundo, fue humilde al exponer ante los apóstoles que ya tenían un tiempo, que habían llegado primero que era la carrera cristiana. Pablo, a pesar de haber tenido un encuentro con el Señor, no se le fueron los humos a la cabeza, sino que respetó los rangos de servicio y estuvo dispuesto a agotar el ciclo de preparación. Ese espacio en el cual nosotros comenzamos a llenarnos de la palabra, a dejar crecer el nuevo hombre, a dejar morir el viejo hombre y estar dispuesto, esperando el momento preciso para cuando nuestros líderes establezcan que debemos iniciarnos. Cuando nuestros líderes nos hacen ese llamado de que es el momento de servir, debemos estar dispuestos. Con pena, debo decir, que lo que vivimos en las iglesias en el día de hoy es todo lo contrario. Vemos a nuevos creyentes que no están dispuestos a agotar el ciclo, sino que quieren el ministerio antes que asumir una vida de devoción a su Señor. Quieren el púlpito sin preparación. Quieren dirigir antes de adquirir la experiencia. Y esto trae un desastre a las iglesias. Conflictos por doquier y muchos problemas. En resumida cuenta, mi hermano, un verdadero discípulo pondrá siempre su devoción al Señor por encima del servicio. Un verdadero discípulo es más que predicar desde el púlpito, más que servir a Dios en un ministerio exitoso, más que ayudar a los pastores de tu congregación, es más que escribir cosas bonitas en internet, es más que decir que eres cristiano con la boca. Y es que un verdadero discípulo es aquel que muere a sí mismo para vivir para Cristo. Luego de haber dicho todo esto, ¿estás dispuesto a ser un verdadero discípulo? Entonces, si es así, toma tu cruz, aunque implique perder amigos, aunque implique perder reputación, aunque implique perder trabajo, aunque implique sufrimiento. Te invito a dejar de aparentar ser uno más entre la multitud, o más bien a dejar de aparentar un creyente verdadero cuando realmente no lo eres. Te invito a dejar de vivir una doble vida. Te invito a venir a formar parte de la iglesia de Dios que Dios quiere, donde los llamados discípulos sean hombres convertidos, hombres dispuestos a dejar morir el viejo hombre, hombres dispuestos a tomar su cruz cada día y seguir a Cristo, hombres dispuestos a practicar el amor, hombres cuya devoción al Señor esté por encima del servicio. Se dice que hace algunos años un aficionado de Napoleón viajó a París para visitar la gran exposición de Napoleón III. Se exhibían prendas de su vida en pleno esplendor y apogeo, imágenes de las ovaciones que recibía cuando pasaba por las calles de la ciudad de París, cuando era aclamado como un dios. En otro pabellón se exhibían ilustraciones de sus desgracias, cuando el ilustre general cayó de su encumbrada posición. El ilustre general finalmente murió exiliado de su país y lejos del trono. ¿Quién se acuerda hoy de él?, pregunta el Señor. Pocos lo recuerdan, y si su nombre es mencionado, no lo es ni con amor ni con estima. Cuán vacío y breves son las glorias y el orgullo de este mundo. Poco duran las glorias terrenales. Si somos sabios, hemos de vivir para Dios y para la eternidad. Recuerda, amado hermano, el verdadero discípulo es aquel que está dispuesto a morir a sí mismo y seguir al Señor.
Es aquel que dice y vive el lema, es morir a sí mismo, es vivir para Cristo. Que Dios te bendiga. Y espero que este breve y humilde mensaje haya sido de mucha bendición para ti y que podamos juntos ponerlo en práctica en nuestras congregaciones. Oremos. Padre amado que estás en el cielo, gracias por el privilegio que me das de poder ser instrumento de tu palabra. Bendice, oh Dios, este mensaje en el corazón de mis hermanos y que todos juntos podamos cambiar, podamos transformar nuestra iglesia, podamos ser de bendición, podamos poner por obra, podamos poner en práctica lo aprendido y convertirnos por amor a ti en verdaderos seguidores, en verdaderos discípulos del Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús. Amén.